Oye, si alguien va a hablar en lenguas, yo no digo que no se hable, pero que hable 1, o que hable 2, o máximo 3. Si dice Pablo máximo 3, hermanos, ¿cuántos pueden hablar máximo en lenguas? Repito, si dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que hable 1 o 2 o máximo 3, a ver si se entiende, ¿cuántos pueden máximo hablar? ¿Ves? Si hablan 300, hace caso a Pablo. Espero que se entienda, que no parezca yo un loco contra algo, pero... Y otra cosa, si hay intérprete, que hable 1 o que hable 2 o que hable 3 como mucho, y si hay intérprete, porque si no hay intérprete, que se callen los 3, porque no hay ningún sentido a que no se edifique la iglesia, y si nadie va a interpretar esa lengua para decirnos lo que significa, pues no sirve de nada. Ahora me dices que esto es el Evangelio, me dices que no puedes llorar por eso. Esto es lo que más me duele. Eso fue predicado. El Espíritu Santo no puede ser derramado sobre ti hasta que primero estés en el flujo del dinero, hasta que estés prosperado. El Espíritu Santo no puede hacer su trabajo. Piénsalo, piénsalo. ¿Qué le hace a tu espíritu cuando ves a la gente pobre que está viviendo del sueldo básico y de repente dicen, corre por tu dinero, y la gente corre salvajemente por todas partes corriendo, y dicen mientras corren están reclamando las riquezas? Y luego veo a la gente marchitarse, retorcerse como serpientes fuera de sus asientos en el suelo. Las veo y parecen serpientes. Amigo, lo que está pasando. Infórmate de la asamblea solemne. En la primera iglesia, la iglesia de los padres de los primeros siglos, no había ni siquiera una instancia bien demostrada de alguien que ejerciera las lenguas. Al parecer, se detuvieron históricamente por sí mismas, como Pablo dijo que lo harían. La voz de la historia de la iglesia está, pues, también en contra del movimiento moderno y lo etiquetaría como antihistórico. Leon Rogers dice esto, y cito: después de examinar el testimonio de los primeros líderes cristianos, y pasó mucho tiempo y dedicó mucho estudio como historiador en esto, él dice: su ministerio representa prácticamente todas las áreas del Imperio Romano, del año 100 al 400, y parece que los dones milagrosos del primer siglo se extinguieron. Ellos no se pueden encontrar en los primeros 400 años de la iglesia. Fin de la cita. Ahora usted puede decir, bueno, sí había Esteban, Montano y Tertuliano en la iglesia primera, y tiene razón, pero Montano era un hereje que fue calificado como poseído por el demonio y afirmó que Dios solo habló a través de él, y que él era aquel en quien el Espíritu Santo moraba, y solo él. Este hombre tenía un problema, y Tertuliano era su discípulo. Pues bien, durante la Edad Media había algunos católicos que hablaban en lenguas. Los Shakers fueron la primera secta moderna de Estados Unidos. Ellos eran célibes, eran comunistas, y su líder era la madre Ann Lee, quien dijo que la segunda venida se cumplió en ella. El séptimo artículo de la fe en el mormonismo aboga las lenguas. Es una parte del mormonismo. El movimiento moderno nació en una reunión en Azusa, California, en 1914. Ahora, escuchen esto. Si las lenguas cesaron históricamente alrededor del año 70 o al final del siglo I, y luego durante 1800 años no existieron, ¿qué está pasando hoy en día para que creamos que es real? Me refiero a que, ¿acaso el Espíritu de Dios ha quitado ese don estratégico de la iglesia durante 1800 años? No hay nada en la Biblia que diga que será otorgado nuevamente. ¿Dónde ha estado por 1800 años si se trata de una parte integral de la vida de la iglesia? ¿El Espíritu de Dios ha cometido un error grave? No lo creo. Creo que tenemos que colocar lo que está pasando hoy a la luz de las Escrituras. Usted dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es entonces? Bueno, hay tantas explicaciones. Quiero ser preciso solo en el sentido de la evaluación. Algunas personas son muy sinceras, genuinas y están deseosas de esto, y no deseo desalentarles. En primer lugar, algunos son simplemente falsos, una falacia. Nunca olvidaré una vez que estaba predicando y una señora se puso de pie y comenzó a hablar en lenguas en medio de mi mensaje. Y yo era un joven en el seminario y realmente me resultaba difícil saber qué hacer. Así que solo me limité a decir, yo realmente creo que el Señor hará que hablemos de uno en uno a la vez.
ya que la profecía es el don mayor. ¿Por qué no se siente y lo hace más tarde? Eso es lo mejor que se me ocurrió en ese momento. Realmente no sabía cómo manejar la situación, pero el punto es que ella terminó y se sentó. Simplemente se sentó. Si era del Espíritu, dudo muy seriamente que hubiera ido y venido tan fácilmente. Samarin en su libro dijo, y cito, hablar balbuceo es un juego de niños, fin de la cita. Y si usted lee lo poco que Easton escribió sobre cómo hablar en lenguas, y es uno de los principales líderes del movimiento, continúe diciendo, dice él, y cito, va, una y otra vez lo más rápido que pueda, fin de la cita. Y Pablo dice que cuando era un niño hablaba como un niño, cuando fue hombre dejó lo que era de niño. Dios no quiere que hablemos como un bebé. Él dice, voy a orar con mi espíritu, pero también oraré con mi entendimiento. No le hable a Dios con ese tipo de palabras. A Dios no le interesa oír eso. Así que creo que algunas personas están tan deseosas de algo experimental y debido a la presión de su grupo de pares, simplemente hacen algo porque se está haciendo. Y son buenos en ello. Creo inclusive que algo tiene que ser psicológico. Cuando uno se detiene a considerar que es una cosa que hacen muchos grupos y que históricamente no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo, puede ser catalogado como un fenómeno psicológico. La gente se provoca un estado autoinducido de hipnosis, etcétera, etcétera. Gran parte de ello es psicológico. Creo que algo de eso es satánico. Y créanme cuando les digo que he tenido encuentros personales con demonios vocalizando a través de un individuo. No voy a entrar en detalles, es cierto. Isaías 8 dice en el versículo 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Israel estaba buscando algún tipo de experiencia sobrenatural. Lo consiguieron. Tienen algunos demonios que susurran y murmuran. En la Septuaginta, la palabra griega egastrimutos se traduce ventrílocuo. Ventrílocuo. Los demonios pueden serlo. Hay demonios ventrílocuos. Esa es la designación de ese texto. Ventrílocuo. Leí que alguien acababa de tener una conversación con el Dr. Pike. Nadie tuvo una conversación con el Dr. Pike. Lo que tuvo fue una conversación con un demonio que suplantó al Dr. Pike. Y pueden hablar y decir lo que quieran decir. El hecho de que suceda no significa que sea cierto. Usted debe colocar su experiencia a la luz de las Escrituras. Un autor dijo, y cito, usted simplemente haga silencio, guarde silencio, resuelva no hablar una palabra de un idioma que haya aprendido, sus pensamientos centrados en Cristo, y simplemente alce su voz y hable con confianza que el Señor tomará el sonido y le dará forma de lenguaje. Fin de la cita. ¿Qué es eso? ¿Eso no es hablar a Dios con su entendimiento? Pablo dice, voy a orar con mi entendimiento. Voy a cantar con mi entendimiento. Usted preguntará por qué la gente busca esto. ¿Por qué lo hacen? Le voy a dar 4 razones. Una, hay una desviación sistemática de la interpretación de la Biblia. Ellos no saben dónde corresponde cada cosa en el plan de Dios. Hablé con un hombre que tenía problemas con esto y no estaba en este movimiento, pero yo sabía que lo iba a estar pronto porque no podía entender la segunda venida y no comprendía la diferencia entre Israel y la iglesia. Él confundía el antiguo pacto con el nuevo pacto. Se graduó de un seminario en este tema y realmente no tenía una teología definida en absoluto. Él solo se desplazaba por toda la Biblia, todo era un gran revoltijo espiritualizado. Era realmente un alma frustrada. Pero una vez, por fin dijo, he decidido aplicar simplemente todo a todo el mundo. Le dije, bueno, ¿a qué hora son tus sacrificios? No se puede aplicar todo a todo mundo. Eso no funciona. Dios opera en diferentes momentos y de diferentes maneras de acuerdo con su propio diseño por razones específicas. Y cuando la gente no entiende la interpretación sistemática de la Biblia, cuando no entienden qué va en cada categoría teológicamente, a continuación se encuentran con todo tipo de problemas. Debe haber una interpretación bíblica sistemática y si no se les enseña eso, entonces caen víctimas de esto. En segundo lugar, creo que otra razón por la que la gente cae en esto es porque están hambrientos de la palabra de Dios y la experiencia sobrenatural. Y esto es cierto. Mi corazón está con esta gente. Mi corazón anhela enseñarles la palabra de Dios porque ahí está todo. Cuando la palabra de Cristo mora en ustedes en abundancia, todo es de ustedes, ¿no es cierto? Y estas personas no tienen eso. Y se mueren de hambre por la palabra de Dios. Se mueren de hambre porque algo real, algo divino pasa en sus vidas.
y se aferran a lo que puedan. Y las personas que están adelante de ellos les deberían estar enseñando, pero no lo están. Tercero, creo que mucha gente quiere mejoría física y experiencia emocional porque tiene falta de fe. En realidad no creen y tienen que estar continuamente mostrándose. Su fe es tan débil. Eso es duda en busca de pruebas. La gente quiere algo sobrenatural y entonces creerán y se aferran. A continuación, en cuarto lugar, creo que la gente lo busca porque se ha ofrecido como un camino rápido a la espiritualidad. Uno puede llegar tan rápido, automáticamente estás en el grupo superior. ¿Qué quiero decir? Pues bien, el movimiento moderno no tiene ninguna base en la doctrina bíblica. No observa ninguna norma. La carne y Satanás pueden hacer una experiencia falsa. Las lenguas no son exclusivas de los cristianos. No podemos decir que la experiencia las verifica. ¿Sabe usted que hay informes de biblos en la costa de Fenicia que dicen que en el año 11 a.C. las lenguas sucedían allí? Hablaban lenguas estáticas. Del 429 al 347, los diálogos de Platón hablan de ello. Del 7 al 19 a.C., Virgilio describe en la Eneida los aumentos de civiles en idiomas estáticos en la isla de Delos. Crisóstomo registra que lo hicieron las pitonisas de Delfo. Las religiones misteriosas, los cultos griegos o romanos, todos están involucrados en esto. Esto es antiguo. Hoy en día, los derviches de Persia pronuncian el nombre de Alá y se sacuden de forma violenta en trances y discursos estáticos. Los esquimales de Groenlandia participan de esto. Sus servicios religiosos son dirigidos por un curandero sacerdote, y hay baile, desnudez y todo tipo de cosas orgiásticas. Y en medio de todo esto, se habla en estas lenguas que no son idiomas. Freud Chen, en Aventuras en el Ártico, dijo esto, y cito: de repente, uno de los hombres se volvió loco, incapaz de controlar el ritmo regular del servicio. Saltaba gritando como un cuervo y aullando como un lobo en éxtasis. Él y la chica comenzaron a gritar en un idioma que yo no podía entender. Si el hablar en lenguas existe, lo escuché entonces. Fin de la cita. No está necesariamente limitado al cristianismo. Los monjes tibetanos lo hacen. De hecho, grabaron algunos de ellos. Algunos de ellos hablan inglés y no tienen ni la más remota idea acerca de ese idioma. Otros articulan en inglés grandes obras de Shakespeare. Algunos de ellos incluso han citado a Freud en alemán, actividades diabólicas. Debemos llevar todo a la luz de las Escrituras. Y el peligro del movimiento moderno es que confunde la doctrina del bautismo del Espíritu. Subordinan frecuentemente a Cristo al Espíritu Santo. Crean dos niveles de cristianos, los que tienen y los que no tienen, grupo superior e inferior, y crean una unidad falsa. Como ya saben, la Biblia predice en Apocalipsis 17 que habrá una iglesia mundial. Me preguntaba cómo iba a pasar cuando todo el mundo tiene su propia teología. Pero hoy sucede algo que, por primera vez en la historia, fragmenta todas las líneas denominacionales. 30,000 católicos están ahora involucrados en el movimiento carismático. De 8 a 14 millones de personas están involucradas en esto. Traspasa todas las líneas denominacionales. Las personas se están reuniendo sin doctrina. No importa cuál doctrina tenga mientras que posea esto. Bien podría ser que esto fuera el catalizador para el movimiento ecuménico que da lugar a la falsa iglesia en Apocalipsis. Termino con esto para que usted lo medite. Segunda de Pedro 1:3 dice esto: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Quién? Cristo. ¿Qué nos ha dado Él? Todas las cosas. ¿Necesitaremos más? ¿Cómo las consigo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. A través del conocimiento de Él. Y cuando usted es salvo, usted recibe todo lo que necesita. Usted no tiene que buscar nada más. Busque conocer la palabra de Dios y tratar de conocer mejor a Cristo. No hay ningún producto espiritual distinguido que usted necesite que no tenga. Se debe ceder a la obediencia de aquello que es suyo en Cristo.